Hola una vez más, amigos de la esfera humana, soy Gravity Pool y como no nos dejan jugar estas semanas, va a ser hora de volvernos a poner con nuestras reviews de los suplementos del juego de rol de Infinity. Nos habían quedado varios suplementos por revisar, teníamos pendiente aún Ariadna, Hackislam, Panoceania, así que vamos a intentar ponernos en orden con aquellos que nos faltaban y empezamos hoy por el suplemento de Ariadna. Veis que ya vengo con el chándal de ruso borracho, así que nada mejor para empezar a hacer nuestra review de este suplemento, que fue el primero de todos que se lanzó para el juego de rol de Modifius y traía muchas cosas interesantes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a echarle una ojeada, ver si vale la pena, qué podemos encontrar en él y si es una compra interesante para vuestras partidas, para vuestras ambientaciones en el universo de Infinity, ¿de acuerdo? Así que vamos allá, vamos a echarle una ojeada con esta portada fantástica que nos presenta un veterán Kazak y una controladora de antípodas. ¿Vale? Como siempre, la versión en PDF, que es la que tenemos, la disponible para adquirir en la web de Modifius o a través de DriveThru RPG. Podéis adquirir las versiones en PDF de todos los suplementos en estas páginas, ¿de acuerdo? Como siempre, muy bien indexado, ¿de acuerdo? Con enlaces directos a todos los capítulos del documento, entonces facilita mucho jugar, especialmente si masteáis como lo hago yo con ordenador, ¿de acuerdo? Que tenéis todos los archivos en el PC. Entonces es mucho más fácil al final moverse por el PDF que no con el libro físico, ¿de acuerdo? Pues obviamente, como todos los libros de facción, nos empieza con un mapa de algún terreno importante para cada facción. Pues este, como es el libro de Ariadna, como no podía ser de otra manera, empieza con un mapa completo de amanecer, ¿de acuerdo? Recordad que, a pesar de lo que os pueda parecer, el planeta donde se encuentran los ariadnos no se llama Ariadna, ¿de acuerdo? Se llama Amanecer. De hecho, Ariadna ni siquiera ocupa la totalidad del planeta, ¿de acuerdo? Si veis aquí, los terrenos que ocupa Ariadna son estos terrenos centrales de aquí, ¿de acuerdo? Tenemos aquí Ariadna, Merovingia, Caledonia, Rodina y todo el territorio tártaro, ¿de acuerdo? Entonces, serían estos territorios de aquí, del área central, los que ocupa Ariadna. ¿Quién hay por aquí fuera? Pues básicamente antípodas y otras faunas varias locales, ¿de acuerdo? Y recordad que sabemos que en la isla de Novicimmeria tenemos grandes contingentes de las otras fuerzas de la esfera humana, como pueden ser Yujin, Panoceania, los nómadas, etcétera, ¿de acuerdo? Que fueron parte de los conflictos que se desarrollaron durante las campañas online, fueron justamente aquí en Novicimmeria, ¿de acuerdo? Los conflictos de la estación Kurage se pasaron aquí en la isla de Novicimmeria, ¿de acuerdo? Pues bueno, un mapa general de la isla para que tengáis un poco, de la isla, perdón, del planeta para que tengáis un poco de idea, ¿eh? Muy bien, el libro esta vez sigue más o menos lo que será la estructura general de todos los libros de facción que hemos visto hasta ahora. Un primer capítulo hablando un poco sobre la vida en Ariadna, un segundo capítulo más dedicado a la geografía y las ciudades del planeta, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de el Ariadna está separado por las regiones que representan los cuatro sectoriales tradicionales de Ariadna: Caledonia, Merovingia, Rodina y Osariadna, y habla un poquito de las zonas de exclusión, ¿de acuerdo? Las zonas de exclusión son áreas que están protegidas por O12, que son áreas que se considera que son necesarias para la expansión del territorio ariadno y por tanto las grandes potencias no las pueden colonizar ni las pueden explotar, ¿de acuerdo? Luego, como siempre, en los suplementos tenemos una opción de campaña, ¿de acuerdo? Recordad que la campaña básica del juego de rol de Infinity, si solo utilizáis el core, la idea básica de la campaña es que los personajes sean agentes de O12, ¿de acuerdo? Que trabajen para el Bureau Noir. En el caso de los suplementos siempre introducen algún nuevo modo de campaña y en este caso introduce una campaña basada en el comercio, ¿de acuerdo? Se propone que los jugadores sean mercaderes y sea una campaña pues basada en juegos de comercio libre, ¿de acuerdo? Entonces que los jugadores puedan ir de aquí para allá comprando y vendiendo mercancías y enfrentándose a los percances que les van ocurriendo durante estos tránsitos, ¿no?
A continuación tenemos el capítulo de equipamiento, ¿vale? Como siempre, equipo nuevo e interesante para usar en vuestras partidas. Algunos de los equipos clásicos de Infinity los encontraremos aquí. Un capítulo dedicado a creación de personajes ariadnos, que nos dará más opciones para la creación de personajes. Un capítulo especial del libro de Ariadna, en el que tratará nuevas razas, ¿de acuerdo? En el caso del capítulo aquí tendremos antípodas y Wolvers, ¿de acuerdo? Y se revisa los Dogface que venían en el libro básico, o sea que nos aportan nuevas reglas para jugar con todos los tipos de personajes que son antípodas o de descendencia antípoda, ¿de acuerdo? Y por último, un capítulo dedicado a NPCs en el que encontraremos, pues, personajes ariadnos, monstruos, animales típicos y demás. Como curiosidad, este libro salió ya hace, pues, probablemente 1 año y medio, 2 años, y a pesar de eso encontramos cosas que no hemos visto hasta recientemente en el juego de miniaturas, como por ejemplo los osos que acabarían siendo el Polaris Team, podemos encontrarlos aquí en el bestiario, ¿de acuerdo? Entonces luego son curiosidades que os enseñaré conforme vayamos avanzando, ¿de acuerdo? Como os comentaba, bueno, esto es el resumen general, ¿vale? Primer capítulo explica un poco el estilo de vida ariadno, ¿de acuerdo? Como comentamos siempre también un destaque para las ilustraciones, ¿de acuerdo? Algunas ilustraciones que se salen un poco del estilo general que vemos en los libros de Infinity, también ilustran la vida en las diferentes facciones desde un punto de vista un poco diferente, ¿no? A veces incluso más social, ¿no? Porque en los reglamentos de Infinity casi siempre son escenas de batalla. Aquí en los libros de juego de rol a veces tenemos escenas de fiestas o de mercados o de cosas así más interesantes. Aquí esta escena es bastante curiosa, parece como si los personajes estuvieran celebrando algo, como un día de liberación de una ciudad o alguna cosa. Parece que están levantando una bandera ariadna aquí en el fondo, ¿de acuerdo? Pues una escena bastante curiosa. Como comentaba, la primera parte del primer capítulo básicamente nos hace una introducción general a lo que sería Ariadna, nos explica cómo llega la nave Ariadna al planeta Amanecer, nos hace un pequeño resumen de cómo es el estilo de vida allí, ¿de acuerdo? Curiosamente, en este primer capítulo nos hacen una referencia a diversos regimientos relevantes de Ariadna, lo cual es curioso porque normalmente en la mayoría de libros esto se deja para bastante más adelante, pero aquí ya en el primer capítulo nos presenta a tropas como los Spetsnaz, los Dozer, los Harkeis, ¿de acuerdo? Entonces quiere dejar marcada muy clara esta disposición de los soldados ariadnos en el libro, ¿de acuerdo? Y en el segundo capítulo ya nos vamos a lo que sería la topografía y la vida en el planeta, ¿de acuerdo? Hay una primera parte dedicada a clima y geografía en el que tenéis descripciones detalladas de los mayores puntos geográficos del planeta, desde el mar de espejos, ¿de acuerdo? El mar de los espinos, etcétera, a todas las grandes islas que hay alrededor del continente principal, ¿de acuerdo? Tema de fauna y flora, de acuerdo que en Ariadna, si vais a jugar campañas en Ariadna, es bastante importante porque es un planeta con mucho terreno inexplorado y por descubrir, mucha área salvaje, entonces es un buen lugar si queréis ambientar campañas con temas de supervivencia y demás, está bastante bien, entonces aporta mucho contexto para que trabajéis con tema de fauna y flora, ¿vale? Y luego ya entra a detalle en lo que serían las facciones, ¿de acuerdo? O sea, las facciones, lo que serían las naciones ariadnas, ¿de acuerdo? Empezando por Caledonia, todas las culturas escocesas, cómo se desarrollan hasta llegar al punto en que están en el estado actual, ¿de acuerdo? Habla de los clanes caledonios, ¿de acuerdo? De cómo se organizan entre ellos, cuáles son sus ritos, qué tipo de tradiciones tienen entre ellos, a qué se dedica cada uno, ¿vale? Habla de Merovingia, también en la nación de los franceses. Los merovingios básicamente se dedican al comercio en Ariadna, entonces esta campaña que nos aparece más adelante está bastante pensada para que la jugamos con personajes merovingios, ya lo veréis más adelante, ¿vale? De la misma manera, pues hace un resumen de las ciudades más importantes de los territorios franceses.
Pasamos a Rodina, ¿de acuerdo? Tenemos en Rodina pues la descripción también de las ciudades importantes. Tenemos Dínamo, por ejemplo, de donde proceden los motoristas del ejército de TAC, ¿no? Entre otros, ¿vale? Bueno, básicamente un poquito de resumen de las traducciones, ¿no? Y los territorios tártaros también, ¿eh? Dicho esto, pasamos a Usariadna, ¿vale? De Usariadna, como curiosidad, es que Usariadna también es un territorio que tiene muchas áreas desertas, pero tiene muchos fuertes, ¿de acuerdo? Entonces tenéis las descripciones de los diversos fuertes de comunicaciones y de vigilancia que mantienen el orden en los territorios periféricos del territorio usariano, ¿de acuerdo? Y comenta también un poco, pues, sobre la relación de los usarianos con el resto de naciones arianas, ¿de acuerdo? Porque hay unos rollos de búsqueda por independencia y demás que los veréis tratados aquí también, ¿de acuerdo? Muy bien. Se habla, como os comentaba también antes, de la zona de exclusión, ¿de acuerdo? Son territorios específicos en que no está permitido que las naciones y facciones extranjeras establezcan puestos de avanzada, ni minas, ni ningún tipo de extracción de recursos. Son territorios protegidos por O12 que básicamente están destinados a que Ariadna se pueda expandir en un futuro, porque entienden que como aspiración de los ariadnos está que el planeta Amanecer les pertenezca en su totalidad, ¿de acuerdo? Pero a través de presiones en el Overhouse de 12, pues las otras facciones han conseguido pequeños territorios en los que pueden explotar y sacar recursos estratégicos importantes. Entonces, de manera que de proteger los intereses arianos, pues O12 les ayuda a mantener una zona de exclusión en el que el resto de territorios no pueden instalarse, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues los arianos, un poco para mantener y garantizar que realmente esos territorios no se los quitarán, pues están intentando como colonizarlo a prisas, ¿vale? Para asegurárselo de controlarlo antes de que lleguen las otras facciones, porque ya sabemos que el hecho de que O12 te diga que no puedes hacer una cosa en el universo Infinity no es garantía de nada, ¿vale? Como curiosidad, esta página está bastante interesante, ¿vale? En el que tenemos estos pequeños cuadros azules alrededor en el que nos compara el día de la vida de un ciudadano en cada uno de los territorios de Ariadna. Entonces podemos ver realmente la diferencia que hay, a pesar de que Ariadna en el juego de Infinity se presenta como una sola facción, hay mucha diferencia entre la vida de los ciudadanos de las diferentes naciones, ¿de acuerdo? Igual que le pasa un poco a los nómadas entre sus nodrizas o a Panoceania entre sus diferentes planetas, ¿eh? Muy bien, como os comentaba, la campaña de este suplemento está basada en el comercio. Se pretende que los jugadores sean comerciantes. Se parte desde un punto de vista de que la propuesta es que sean comerciantes merovingios, porque se entiende que los merovingios son una facción que tiene mucha costumbre de dedicarse al comercio. Pero básicamente esta campaña pues se plantea como una especie de cajón desastre para que podáis jugarla pues con islamitas o con nómadas, ¿no? Entonces, bueno, o incluso la podríais combinar un poco con la opción que viene en el libro islamita de jugar con piratas, ¿vale? Pues para hacer una campaña medio a medio de somos mercaderes, somos piratas, somos corsarios, una cosa ahí entre medio, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué pasa? Como para los mercaderes el tema de los intercambios de dinero y demás es bastante relevante, esto implica que hay algunas reglas específicas para este tipo de campañas, ¿de acuerdo? En el que básicamente da consejos al máster sobre cómo tratar con las grandes sumas de dinero, ¿de acuerdo? Y se discute bastante cuál es el valor de un asset, ¿de acuerdo? El asset, para los que no sepáis, o para los que tenéis el libro en castellano, no sé cómo se llama en castellano, la verdad, el asset, pero vamos, son valores económicos que no vienen fijados, que normalmente
representan posesiones que tiene un jugador, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes tener en el inicio, en la creación del personaje, 4 assets, y esos 4 assets pueden ser un coche, una casa, una reliquia o lo que sea, pero pueden ser simplemente una gran suma de dinero, ¿de acuerdo? O sea, en el libro queda una cosa vaga. ¿Por qué? Porque el valor de los assets depende mucho de quién lo tiene y para qué lo van a usar, ¿no? Y entonces aquí en este suplemento se profundiza bastante, ¿no? Sobre el valor del dinero, el valor de un asset, qué cosas se pueden intercambiar por otras, qué monedas de cambio son relevantes a la hora de cerrar contratos y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Porque obviamente si vais a jugar una campaña de mercaderes, este tipo de consideraciones os saldrán durante la campaña. Como curiosidad, también hay algunas pequeñas reglas para hacer compras masivas que ya tenían en el Corebook, pero se ajustan un poquito para facilitar las campañas en las que se compran grandes sumas de productos. E incluso tenéis curiosidades como cuánto ocupa cada bien de consumo en un espacio de carga de un vehículo, ¿no? Entonces, pues aquí tenéis curiosidad. Pues mira, por ejemplo, en un espacio de carga, pues podríamos meter 10 reloads, que serían 10 cambios de munición de un arma, o 100 raciones de supervivencia, o 5 rifles combi, ¿de acuerdo? Entonces, en función de esto, pues podríais organizar el stock que llevan los jugadores en su vehículo de carga, ¿de acuerdo? Varios equipos de carga os presentan aquí con la cantidad de capacidad de carga que pueden contener, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, insisto, es una campaña con una temática muy marcada. Yo personalmente, como director de juego, como máster, es un tipo de campaña que nunca he hecho, ¿de acuerdo? Y la verdad es que no sé si sabría cómo mastear y cómo hacerla para que fuera interesante. También no me he encontrado con jugadores que me hayan demandado una campaña de este tipo, ¿de acuerdo? Pero si es un estilo de campaña que os mola, pues que sepáis que lo podéis encontrar aquí en el libro de Ariadna, ¿vale? Como curiosidad, y ahora sí que vamos a las cosas que importan, que es el equipo. Nuevo equipo, muchos de ellos no están en el libro básico, ¿vale? Y el libro de Ariadna introduce bastante equipo interesante porque es equipo que es del juego de miniaturas y que no había aparecido hasta el momento, o que en el momento que se publicó el libro no había salido aún, ¿de acuerdo? Como curiosidad, hay rondas de munición de escopeta adhesivas, que hasta el momento había munición adhesiva solo para lanzadhesivos, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya hay escopetas que pueden lanzar lanzadhesivos. Como curiosidad, tanto el libro de Ariadna como el de Panoceania hacen una cosa, que es que hacen versiones locales de ciertas armas que ya existían. Por ejemplo, tenemos la Americolt Eagle, ¿vale? Que es básicamente una pistola pesada. O sea, es una pistola pesada tal cual, ¿vale? Pero es la versión Ariadna. No aporta mucho, la pistola pesada ya estaba en el libro básico, entonces es simplemente pues pequeños detallitos es más fácil de encontrar en territorio ariadno y cosas así, ¿de acuerdo? Y introduce un valor, digamos, cultural a ciertas armas, ¿de acuerdo? Esto en el libro de Panoceania lo veréis bastante también, ¿de acuerdo? Como curiosidad, esta sección introduce muchas armas específicas de Ariadna, como pueden ser el Molotov, el Oyotnik y el cañón portátil, ¿de acuerdo? El autocanon, ¿vale? Entonces tenéis las municiones específicas del autocanon aquí, tenéis las municiones del Oyotnik y del Molotov aquí también, ¿de acuerdo? Se introducen algunas drogas específicas de los territorios ariadno que son bastante curiosas. Yo, como curiosidad, esta Baba Yaga la he utilizado ya alguna vez en las partidas. Tiene unos efectos bastante interesantes que permiten jugar bastante a los personajes con ellos, porque bueno, son dos drogas diferentes, son baba y yaga, que tienen efectos diferentes y se pueden combinar para un efecto mayor. Entonces, da bastante juego interesante a poder utilizar en las partidas por los efectos que provocan, ¿de acuerdo? Curiosidades, tenéis aquí también las minas pectorales que tienen los Blackjacks.
Tenéis el DEP, que es una arma que originalmente se planteaba en el libro de Infinity, que era una arma nómada, pero ya veréis que no aparece en el libro de los nómadas. La tenéis aquí si tenéis curiosidad y la queréis introducir en alguna de las partidas, ¿vale? Varias cosas específicas para Dog Warriors. Sabéis que los Dog Warriors tienen problemas para utilizar armamento y armaduras específicas de humanos. Entonces aquí tenéis muchas opciones para ellos, ¿de acuerdo? Emaulers, como curiosidad, ¿de acuerdo? Los Emaulers son minas con munición EM, ¿vale? Me parece que salían en algún otro de los suplementos también por aquella cosa que tenía... Modifius de que las armas importantes no salieran solo en un suplemento, entonces hay algunas que están duplicadas, ¿vale? ¿Qué pasa? Si tenéis todos los suplementos, pues es espacio que veréis que es un poco desperdiciado, ¿no? Pero bueno, obviamente entendemos que no todo el mundo se puede comprar todos los suplementos, entonces siempre puede optar por comprarse uno o comprarse otro si quiere la información de según qué armas, ¿de acuerdo? Escopetas pesadas, ¿vale? Que no habían salido tampoco en el libro básico. Armas específicas como las armas de plata para atacar a los Dog Warriors salen aquí. Entonces, si tenéis una campaña en la que vais a utilizar mucho Dog Warriors como jugadores o como personajes no jugadores, es interesante este libro porque hay mucho armamento y equipo dedicado específicamente para las razas de Dog Warriors y Wolvers, ¿de acuerdo? Como curiosidad, detalle, tenéis cómo tener animales de compañía, ¿de acuerdo? O sea, pets con los personajes. Me parece que en el libro Nómada también salía esta regla, o sea que también, insisto, vuelve a ser una de aquellas reglas que no sale duplicada. Salió aquí primero, ¿vale? Pero en el libro Nómada me parece que se le ampliaba, porque se le ampliaba con las posibilidades de poder modificar las mascotas, pues con las cosas bizarras, raras que hacen los nómadas siempre, ¿vale? Casi siempre implica meterle orejas de gato a todo, ¿vale? Como curiosidad, no tenemos obviamente datos de tags Ariadnos, pero tenemos los datos del tractor Mule, ¿de acuerdo? Y más abajo veréis que nos aparece también la armadura de los Blackjacks. De hecho, aquí la tenemos, la armadura Búfalo, que es la armadura de los Blackjacks, pues nos aparece aquí con diversos sistemas de armas integrados, ¿vale? Entonces podréis jugar llevando una armadura de Blackjack, ¿vale? Que yo sé que más de uno de mis jugadores estará ahora aplaudiendo con las orejas, descubriendo que puede jugar con armadura de Blackjack, ¿vale? Pues tenéis aquí, bueno, todos los datos de las armaduras, como siempre, y de las armas, ¿eh? Bastante cosa interesante. Siguiente capítulo entraríamos a la creación de personajes. Como siempre, básicamente lo que nos trae este capítulo es una creación de personajes un poco más pormenorizada para personajes de aquella facción, ¿de acuerdo? Entonces, si en el libro básico teníamos unas 4 o 5 opciones de personajes específicos para Ariadna, aquí ya tenemos lenguas específicas por región, tablas de eventos específicos para personas que han nacido en Ariadna, que han crecido en Ariadna. Obviamente porque cuando cogías el libro básico, a veces te salían unos eventos que para el estilo de vida ariadno no tenía mucho sentido. Tú estabas, suponía que eras un ariadno que habías vivido toda tu vida en Amanecer y te salían unos eventos que decían, en un cinturón de asteroides, pues viste un crimen, no sé qué, y dices, ¿y qué pintaba ahí en un cinturón de asteroides? ¿Sabes? Pues entonces, para los personajes ariadnos, yo creo que quizá es uno de aquellos a los que estas tablas les son más relevantes, ¿de acuerdo? Porque sí que tienen un estilo de vida muy diferente del resto de la esfera, ¿eh? Como siempre, muchas más opciones de carreras, de profesiones para coger en la creación de personajes. Si en el libro básico teníamos 6, aquí se amplían hasta 18, ¿de acuerdo? Entonces entramos en mucho más detalle, ¿de acuerdo? Y muchas de ellas se mejoran, ¿de acuerdo? Recordad que en el libro básico teníamos, por ejemplo, fuerzas especiales. Aquí fuerzas especiales ya tenemos perfiles especiales para tropas como por ejemplo los Harkeis, los Lubgarú, los Spetsnaz. Entonces podemos ir a un detalle mucho más específico, ¿de acuerdo? Obviamente aquí tenemos los perfiles de atributos y de habilidades para todos esos nuevos profesiones, ¿de acuerdo? Y hay cosas tan específicas como duelista de Claymore. Si te vas a hacer un escocés muy loco, pues te puedes decir, bueno, yo me quiero hacer un personaje escocés de estos típicos caledonios con su kilt, su claymore y que se tire a la cara del oponente, en plan William Wallace. Pues ahí lo tienes. Duelista de Claymore, ahí lo tienes, ¿vale? Entonces,
permite mucha más personalización, como decíamos, para personajes arianos, ¿de acuerdo? Siguiente capítulo y probablemente uno de los más importantes del libro. Probablemente si estáis cogiendo este libro es porque tenéis interés en jugar personajes ariadnos. Y muchos de la gente, de los personajes que quieren jugar ariadnos es porque quieren jugar un Wulver o un Dog Warrior. ¿De acuerdo? Entonces, este capítulo va completamente dedicado a personajes de ascendencia antípoda. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis las reglas para jugar con antípodas propiamente dicho, que no os recomiendo, a no ser que seáis un máster de la leche, ¿vale? Porque no es particularmente fácil, ¿vale? Jugar con una antípoda, pero las reglas están aquí, si lo queréis probar un día, si os queréis echar unas risas y unas jajas, pues están aquí, ¿vale? Y obviamente, pues las reglas también de los Wulver y de los Dog Warrior, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene que ver con entrar en modos de furia, ¿vale? Que esto aparecía un poco por encima en el libro básico, aquí se expande un poco más, las diferencias entre unos y otros, ¿de acuerdo? Tendréis las tablas específicas para cada una de las versiones de la raza, qué atributos os cambian, qué habilidades os dan, pues tendréis que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino que más adelante también tendréis profesiones específicas para personajes de estas razas, ¿de acuerdo? Como curiosidad, bueno, para los que no lo sepáis, podéis jugar con una antípoda, ¿vale? Recordar que cuando decimos un antípoda nos estamos refiriendo a tres, porque los antípodas, cada grupo de tres representan un único individuo. Por eso os decía que si alguien os quiere jugar con una antípoda en la partida, va a ser una experiencia única, pero también va a ser una experiencia muy difícil de mastear, ¿de acuerdo? Porque no debe ser muy fácil pensar que estás llevando tres individuos a la vez y que piensan y funcionan como un solo individuo, ¿de acuerdo? Pues tienen muchas reglas específicas para tener eso en cuenta, pero debe ser todo un desafío para rolearlo, ¿eh? Con esta tabla de aquí sería para modificar la tabla de Dogface que tenéis en el libro básico, ¿vale? Introduce algunos pequeños cambios y los Wulvers que no aparecían en el libro básico, pues con este libro ya son jugables, ¿de acuerdo? Como os comentaba, también tenéis tablas específicas para la raza, eso quiere decir idiomas específicos para si jugáis con antípodas y Dog Warriors, datos específicos de ascendencia social. Obviamente sería muy raro que le saliera a un antípoda que ha crecido en una casa de la alta sociedad, porque no tendría mucho sentido. Entonces obviamente pues aquí tienen tablas específicas para ver el tipo de tribu en la que se han criado y demás y cómo le ha afectado al desarrollo, ¿vale? Eventos adolescentes, ambientados en Ariadna, eventos de profesión también ambientados en el planeta Amanecer, ¿de acuerdo? Que tendrán mucho más sentido que los que nos aparecen en el libro básico, ¿vale? Y como última parte, profesiones específicas, ¿vale? Entonces, profesiones específicas tenéis aquí desde miembro de una manada de antípodas, soldados Dog Warriors de los diferentes ejércitos ariadnos, jugadores de la Dog Bowl, activistas, tropas de choque, exploradores, etcétera, ¿vale? Incluso matones para las mafias rusas, matones osos o matones perros para las mafias rusas, pues los tenéis aquí, ¿vale? Capítulo 7, como siempre, con PNJs y monstruos y demás. Como os comentaba, como Ariadna tiene una gran proporción de territorios salvajes, pues tenemos mucha cosa de fauna, ¿de acuerdo? Diferentes tipos de osos, velociraptors y cosas por el estilo que podéis encontrar aquí. Y luego tendríamos este capítulo de híbridos en que estarían las variantes de los Wulvers, los antípodas y demás, ¿de acuerdo? Como curiosidad, tenéis aquí los Drekavac, que los Drekavac son digamos, la variante de los antípodas creada a partir de un oso, ¿de acuerdo? Que serían lo que ahora en el juego de miniaturas sería los Polaris, ¿de acuerdo? Las unidades Polaris, ¿de acuerdo? Pues si queréis meter un Polaris en vuestra partida, pues podéis coger el perfil del Drekavac y ponérselo a los jugadores y ver cómo lloran y rezan por sus vidas, ¿de acuerdo?
También tenemos atributos para NPJs humanos. Curiosidades, pues tenéis Loop Garus aquí, que son interesantes si tenéis algún personaje Dog Warrior en vuestra party y queréis hacer la subida miserable. Pues sabéis que los Loop Garus son básicamente cazafantasmas, pero para cazar perros, ¿vale? Entonces llevan todas las municiones que son extremadamente agresivas contra Dog Warriors. Entonces puede ser incluso un encuentro de final de arco argumental bastante interesante para algún personaje Dog Warrior de vuestra campaña. Como curiosidad, tenemos la versión Ariadna del America First, que son los US First, ¿vale? Pues si os habéis quedado este año con ganas de que ganara Trump, pues os podéis hacer un personaje de US First, ¿vale? Y bueno, como curiosidad también tenemos al final algunas personalidades notables, ¿de acuerdo? Tenéis al Brigadier Bruant, Jax Bruant de Merovingia, Candy Double que apareció en los Dire Foes, ¿vale? Y algunos otros como el Ranger Desconocido, Ushia, ¿vale? Si buscáis a Van Zandt no está aquí porque salía en el libro de... en la guía del máster, si no recuerdo mal. Entonces, en la guía del máster al final salían algunas personalidades de diversas facciones, ¿de acuerdo? Y de Ariadna el que salía era Van Zandt. Entonces, si queréis los atributos de Van Zandt, los tendréis que buscar allí, ¿de acuerdo? Pero tenéis el Ranger Desconocido, Ushia y Bruant, ¿vale? Y bueno, luego tenéis algunos personajes creados por los backers del Kickstarter que quizá os pueden ser útiles para representar algunas cosas que no aparecen en el libro. Por ejemplo, tenéis como curiosidad aquí un Desperado, porque por ejemplo no aparecía ninguna tabla de PNJs Desperados, pues podéis utilizar a este de aquí como si fuera un Desperado, ¿vale? Entonces, cosas por ahí, tenéis un SAS aquí también, varios Docers, ¿vale? Entonces podéis añadirlos también a vuestras partidas, ¿de acuerdo? Y por algún motivo que desconocemos hay un 0 de Bakunin aquí en medio. Y dices, ¿por qué? Pues no lo sabemos. Pero como curiosidad, aquí detrás de este 0, esta ilustración es un poco curiosa porque tiene lo que parece ser un tag aquí detrás, ¿vale? Podría ser un salamandra, pero tiene un taladro en la mano. Yo desde aquí lanzo una petición a Corvus Belli. Para todos aquellos que vimos muchos animes en su época, todos sabemos que los robots con taladros en la mano molan. Entonces, para la próxima versión del Salamandra, por favor, Corvus, taladro, piénsatelo, nunca te pedí nada. Bueno, sí, a veces te he pedido algunas cosas, pero un taladro, ¿vale? Más cositas, bueno, ya poquita cosa nos queda. Algunos personajes extra para vuestras partidas. Hay Wolvers aquí, hay algún Haramaki que también nos preguntamos qué narices hace un Haramaki en el libro de Ariadna, pero alguno de los backers de Kickstarter se le ocurrió que sería una idea muy guay pillar un escocés y meterlo en un regimiento de samuráis. Pues aquí lo tenéis, ¿vale? Así que bueno, como veis, un libro bastante completito. No diría que es de los mejores libros de suplementos. Sí que está bastante bien para ambientar partidas en Amanecer. Si vuestra campaña en algún momento tenéis pensado que vaya a Amanecer, yo os lo recomiendo fervientemente, porque realmente como sourcebook del planeta es excepcional. La campaña, como os comentaba, a mí la verdad, campaña de mercaderes no me tira bastante la atención, pero si tenéis jugadores que quieren jugar con Wolvers y Dog Warriors, es también compra obligada, ¿de acuerdo? Casi siempre que tengáis a alguien que quiere jugar Ariadnos en vuestra campaña, es porque se va a estar muriendo de ganas de hacerse un Dog Warrior. Entonces, hacedle un favor y pillaros el suplemento de Ariadna, ¿eh? En lo que se refiere al armamento, pues bueno, algunas curiosidades, sobre todo las escopetas, las cosas de adhesivos, el de Mauler y tal, que lo podéis aprovechar en vuestra campaña. Ninguna es una arma espectacular, ¿vale? Está dentro de los niveles de lo que hemos visto hasta ahora en el resto de armas del juego. Pero bueno, hay algunas cosillas que pueden dar un poquito más de chicha a la partida, hacer una cosa más graciosa, como la armadura de los Blackjacks, por ejemplo. Y están ahí, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí acaba esta nuestra review del suplemento de Ariadna. Espero que os haya gustado y os espero aquí en las próximas reviews a ver si podemos echarle un ojo al suplemento de Hack Islam y al de Panoceanía también, ¿de acuerdo? Y si queréis ver alguno de los otros suplementos, os recomiendo que echéis un ojo a la lista de reproducción del juego de rol de Infinity en que tendréis las reviews de los suplementos pasados también, ¿de acuerdo? Hasta aquí este Orbital Operations y nos vemos en la próxima.
Hasta pronto.